Bueno, traders, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es una nueva entrevista para la comunidad. En esta oportunidad me encuentro justo a Cristian Pizarro, él es un trader de Chile. Y bueno, vamos a estar hablando distintas cositas, distintos temas que de seguro le van a estar sirviendo. Y bueno, ¿quién mejor que presentarse que él mismo? Y bueno, coméntanos quién es Cristian, cómo conoció el trading y cómo inició en todo este mundo del trading. Muchas gracias, Pablo. Primero que nada, agradecerte por la instancia, la oportunidad. Siento que es mucho el valor o el aporte que uno y tú mismo, tu comunidad puede aportar. Y nada, bueno, soy, como dices, Cristian Pizarro, tengo 28 años, vivo en la comuna de Coquimbo. Empecé en esto del trading por ahí a finales del 2019, pero ya un poquito a jugármela con capital propio y un poquito más fuerte, digamos, a finales del 2020, septiembre aproximadamente, por lo que llevo ya casi más de 3 años, podríamos decirlo. Así como una breve reseña, yo empecé en este mundo de las binarias, que yo creo que más de alguno lo conoció. Si bien me di cuenta pronto cómo funcionaba el negocio, después di el paso hacia el trading de CFDs, que es los Contract for Difference, Claro. que es el trading que nosotros hacemos en los Challenge. También un paso todo lo que es el 2021 por las criptomonedas, en lo que significa inversiones de carácter spot, mercado spot, que eso está en paralelo. La verdad es que algo que lo llevo en paralelo Por el junto trading. con la carrera del trading, pues, en realidad, que es lo que más me interesa en este momento, el corto plazo, más bien el trading de intradía. Vale. En todo este proceso ha sido, como pueden darse cuenta, 3 años de altos y bajos, de harto aprendizaje y sobre todo de un proceso que implica mucho de alto y bajo. Bueno, Eso más y que nada. que, a ver, comentando un poquito también como tu inicio y todo, conociste el trading a través de opciones binarias, ¿cierto? Que yo creo, como Claro. tú dijiste, es un punto de partida para la gran mayoría que conoce el trading. De hecho, yo en mi caso Uh-huh. conocí el trading a través de la empresa multinivel, que es, digamos, el punto de partida de la gran mayoría. O sea, Claro. yo diría que alguien que conozca el trading, digamos, bueno, hoy en día quizás también es más fácil conocerlo a través de YouTube o que aparezca algún video recomendado y que quizás te pique el bichito por aprenderlo, pero yo creo que el 80% de la gente que lo ha conocido en algún momento lo conoció a través del multinivel. En mi caso, por ejemplo, agradezco haber conocido el multinivel, agradezco haber entrado a esa empresa más que nada porque fue el punto de partida para poder estar donde estoy ahora. ¿Ya? Entonces quizás no inicié de la mejor forma, pero fue un punto de partida. Cuéntanos un poquito cómo fue esa etapa de las opciones binarias, lo que, digamos, en ese momento viste también como oportunidad a través de eso y qué es lo que te llevó quizá a transicionar de opciones binarias al trading como tal. Claro. Más que nada entender cómo funciona el juego. Porque en el fondo el tema de las probabilidades, cuando tú empiezas a aprender todo lo que es la gestión de riesgo, las probabilidades, la estadística, bueno, lo que es data estadística que favorece al trader, en este caso en la gestión de riesgo, te das cuenta que las opciones binarias, la gestión de riesgo o más bien las probabilidades están a favor de la casa. O sea, la inversión no tiene esa asimetría que tú puedes tener con los ratios riesgo-beneficio del trading. Y si bien las opciones binarias es un instrumento financiero distinto, está basado netamente en el tiempo más que en el movimiento del precio. Claro. Porque las opciones binarias, para quien no conocen, es decir si el precio va a subir o bajar en una opción en un determinado tiempo muy corto. Puede ser de 1 minuto, 5 minutos, media hora, el tiempo que uno decida, decir si tu precio va a estar por sobre o por debajo. En cambio, en el trading, uno tiene la posibilidad, mejor dicho, en estricto rigor, en los CFDs, los Contract for Difference, que es el trading que nosotros hacemos, uno tiene la opción de entrar y salir con el apalancamiento que uno decida y en el momento que uno lo estime conveniente. De ahí es donde nacen los distintos estilos de trading, como es el scalping, el intraday, el swing, los position y todas sus derivaciones. Buenísimo.
Oye, pero eso más que nada fue entender cómo funciona el juego y entender que las probabilidades están más desde un lado, desde un instrumento, que desde el otro. claro. Por ejemplo, yo en mi caso tuve un contacto muy breve con opciones binarias, digamos de unos 2 meses, y me di cuenta justamente de eso que tú comentas, o sea, del hecho de que, claro, el precio, yo puedo especular que el precio puede subir, pero claro, si termina el minuto, digamos, y no sube, termina en una pérdida y puede que terminado ese minuto recién el precio suba. Entonces, igual viene siendo relativo, digamos que la balanza está inclinada hacia un lado. Y a mí tampoco en ese momento, en esos cortos periodos de 2 meses que estuve con opciones, no me gustó realmente como el entorno. Aparte que después, por ejemplo, veía que los fines de semana creo que habrían un mercado simulado, que era por parte del Sí, mismo broker, digamos. Entonces eso igual te da una señal y te muestra aún más de que al ser un entorno simulado por parte del mismo broker, claramente la balanza o el juego va a estar inclinado más a favor de ellos. claramente. Bueno, mira, algo que le he preguntado a todos los chicos que han estado en las primeras entrevistas ha sido el motivo quizás o la razón por la cual en un principio han iniciado en el trading, ¿ya? O el por qué, digamos, de por qué iniciaste en el trading, por qué, digamos, te llamó la atención, porque básicamente es una pregunta que a mí me ha surgido en cierto momento porque siento que desde que yo tomé la decisión de iniciar en el trading, de comenzar, siento que esa perspectiva ha cambiado mucho desde ese momento hasta ahora. Básicamente porque yo en un momento inicié, digamos, con la gana de poder ganar el mismo sueldo que ganaba en mi trabajo. Y con el tiempo empecé a valorar otras cosas. Empecé a valorar otras cosas de como el tiempo que quizás estaba pasando con Mm. mi familia, el poder hacer quizás otras actividades que no hacía cuando estaba trabajando. Y llegó un punto, al menos en mi caso, en el cual esa visión de ganar dinero en un principio cambió rotundamente cuando empecé a valorar otras pequeñas cosas que quizás no tenía cuando estaba yo trabajando. Cuéntanos un poquito cómo partió eso y si es que ha cambiado también esa visión desde un principio. Sí, exactamente, es muy similar a lo que tú dices en el caso personal mío. Eh, yo creo que algunos o la mayoría quizás entra con la ilusión de generar grandes rentabilidades por todo este marketing que infecta un poco el ecosistema del trading. Pero sacando todo eso de lado, a mí lo que más me cautivó del trading es la libertad. La libertad de uno poder decidir, de hecho, si operar o no hoy, de generar, con esa libertad uno poder monetizar en base al nivel o en el proceso en el que uno se encuentre. Lo Claro. que significa, a lo que quiero decir es que si hoy día estamos teniendo un resultado de nivel 1, nivel 10, no significa que esto no pueda seguir escalando. Mm. Entonces yo creo que en lo personal va más que nada por lo que significa la libertad de poder decidir y el tiempo que nos entrega. Como dices tú, yo también, yo también estaba trabajando, yo trabajaba en el puerto de Coquimbo como ingeniero calculista para una empresa que estábamos construyendo un muelle. Entonces trabajaba, como se dice acá en Chile, por faena. Y eran 10 días intensos de trabajo, luego 5 de descanso, y sentía que mi vida, mi juventud se estaba escapando, que quizá estaba muy enfocado en lo que es el dinero por el tiempo, por todo ese tiempo que me consumía. Claro. Nada más que netamente me hizo ese switch de darme cuenta que uno puede escalar en esto y poder monetizar de la misma forma que un trabajo, solo que con el tiempo a nuestro favor. Claro. ¿Y tú sientes, por ejemplo, que digamos, a donde estás tú ahora en tu proceso, sientes que, digamos, todo el camino que has recorrido hasta el momento ha valido la pena? O sea, que te ha entregado eso que tú has buscado en un principio. Yo digo que absolutamente ha valido la pena.
si bien siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero esas cosas son parte de nuestra historia, en el fondo es donde nos tienen hoy en día. Claro. Pero sí ha valido la pena hasta ahora y lo que no me quita, o más bien dicho, el lado positivo, lo que me mantiene con los pies en el proceso de seguir confiando en que vamos a seguir escalando de nivel y cada vez más. Todo Buenísimo. esto con el enfoque correcto y con la paciencia que es clave, que es fundamental, que yo creo que muchos de los traders saben que todo lo dicen y el tópico, la paciencia es clave en esto, Claro. en este negocio. Te lo pregunto porque hace un tiempo también estuve hablando con otro cabro que está acá de Viña, y él, digamos, su punto de partida en el trading, más que por dinero, también fue por el hecho de tener como libertad de poder estar cerca de su familia porque trabaja en la minería. Y como después de 2 años aproximadamente de estar en el negocio del trading, estaba como muy desenfocado, básicamente por andar persiguiendo como el resultado, o andar persiguiendo, Claro. digamos, el querer conseguir, en este caso eran las cuentas de fondeo. Entonces, yo a él en un momento le hice la misma pregunta, y también lo que busco con esto es que si alguien lo está escuchando y después ve este video, pueda, digamos, aterrizar un poquito y decir, wow, o sea, tengo muchas cosas que quizá en un principio quería o que anhelaba, más allá del dinero, y no las estoy apreciando. Entonces, él, Claro. por ejemplo, decía justamente eso, que él había entrado al trading por querer estar con su familia, por querer compartir con sus hijos, y después de 2 años, como entre comillas, no había conseguido nada, se había como desenfocado del proceso, se había desenfocado de disfrutar lo que realmente había conseguido, y como que estaba ignorando también todo el avance que estaba teniendo hasta el momento. Entonces, ahí yo le hice la pregunta, le dije, ¿qué era lo que tú buscabas en un principio? Obviamente todos buscamos el dinero, es verdad, pero también buscamos otras cosas paralelas a eso. En este caso él era el tiempo de conexión con su familia, y ahora que lo tenía, y ahora que prácticamente tenía ese tiempo cuando él quisiera, como que no era consciente de eso, ¿ya? Y a mí igual en ciertas ocasiones me ha sucedido cuando te empezáis como a separar un poquito del, no sé, te enfocáis mucho quizás en perseguir algo, y te empezáis a separar un poquito de la sintonía, creo yo, que uno debería estar normalmente. Yo creo que todo eso, Pablo, va muy relacionado con el propósito que uno puede tener. Bueno, el concepto de propósito es muy amplio, pero y además el propósito pueden ser los propósitos. Entonces, quizás el propósito que tienes tú para con el trading, que puede ser, para muchos puede ser quiero ser trader, o para otros pueden ser el trading es mi herramienta para lograr algo. Claro. Entonces yo creo que todo va conectado de la mano con entender el propósito que cada persona tiene, ya sea de vida, o el propósito más terrenal, o el propósito más cercano o más a largo plazo, que no necesariamente tiene que ser un solo propósito, pueden ser varios propósitos. Claro, quizás Y cuando uno canalizarlo un conecta con poquito su más allá. propósito, Canalizarlo claro, un poquito más exacto. allá para conectarlos, quizás, vale, quiero ser trader, pero en ciertas ocasiones también conectarlo con otras aspiraciones, o quiero ser trader Ujú, para lograr estas otras cosas, o quiero ser trader para exacto. ayudar a tales personas, o ayudarme a mí, o ayudar a mi entorno. En el fondo, como llevarlo un poquito más allá para que quizás en esos momentos de frustración, o de que estás sin ganas de hacer las cosas, recuerdes por qué estás haciendo todo esto. Exacto. Yo creo que el propósito es como lo que nos mantiene como el cable a tierra, nos aterriza un poco en el presente, porque también es súper importante estar con los pies bien puestos en la tierra, no siempre tanto en el aire del propósito, del futuro y todo eso, porque al fin y al cabo también estamos en el presente. Como que Claro. esa conexión entre donde me quiero dirigir y donde realmente estoy es clave. Mm. Todo eso lo conecta a uno con el propósito, que él puede ser tu motor de día a día, si así si así lo decides. Claro. ¿Y qué, por ejemplo, llevándolo al trading como tal, ya netamente trading, qué es lo que tú hoy en día entiendes como proceso? ¿O cuál es tu forma, digamos, de ver el proceso hoy en día? O sea, para ti, por ejemplo, ver el proceso es netamente
convivir con las caídas, por ejemplo, tener claro que las caídas van a estar presentes, o tener claro que quizá te va a tomar más tiempo, o tener más claro que vas a tener que constantemente estar estudiando. ¿Cómo ves actualmente, digamos, eso en tu proceso hoy en día? Exacto. Yo creo que es todo lo que dijiste y lo podríamos también resumir en una frase que es aceptar y abrazar la incertidumbre. Porque en el fondo nosotros no tenemos la certeza de cuánto beneficio vamos a obtener en el mes. No tenemos la certeza si el día de hoy tendré un resultado positivo o negativo en cuanto a números, porque al fin y al cabo es solo un resultado. Pero más que nada, yo como mi definición personal del proceso va de la mano de tener claro cuáles son los pasos, las etapas, en el momento en que me encuentro de mi etapa, de mis pasos. Aceptarlo, porque también uno cae mucho en la trampa del ego, y ahí es donde quizá me amplío un poco, porque yo en mi proceso he tenido momentos duros en donde no concebía tener resultados positivos. Y me daba cuenta de que gran parte de mi trampa estaba en el ego, más que en la paciencia. Porque si bien la paciencia es súper clave y tampoco es fácil de controlar, yo sentía que que estaba cayendo en una propia trampa de mi ego, con el hecho de pensar de que yo puedo, yo sé, Como, no estoy equivocado, no puedo claro, estar como por equivocado. ejemplo, tender a creer que quizás ya sabes todo, por así decirlo, y por ende como que no hay opción de mejora, por así decirlo. Claro, va por el lado de creer que ya lo sé, Claro. creer que ya lo sé, de quizás de no aceptar el hecho de estar equivocado. Y eso también desencadenaba otro tipo de emociones que en el trading se traduce como el sobrelotear, el sobreoperar, el no querer aceptar que el análisis estaba erróneo simplemente. Claro. Entonces, eso quizás no va tanto desde la paciencia, va un poco más desde el ego. Por lo menos yo así lo logré identificar en lo personal. Porque la paciencia, si bien va muy de la mano, se puede trabajar de manera paralelo, pero si uno no trabaja también esa parte de el ego, de más que nada aceptar esa incertidumbre, aceptar el estar equivocado, y vamos intentándolo el próximo día, también te pone en un plano más largo plazo. O sea, ya, quiero estar en lo correcto hoy, pero también en el largo plazo, o sea, de aquí a un año, de aquí a 5 años. Por lo tanto, eso a ti ya te cambia el switch de que van a haber días malos, van a haber semanas malas, pueden haber incluso meses malos, pero lo que no significa que a largo plazo, en el cabo de un año o un mes o 5 años, puede que todo sea en su vida. Claro, de hecho, ahí tocaste algo, dos cositas que me llamaron la atención, fue el tema del ego y el tema de querer tener el control también. Que yo creo que algo que nos sucede mucho en distintos momentos, de que claro, o sea, tendemos muchas veces a confundir el tener el control o el querer controlar ciertas situaciones que muchas veces están fuera de nuestro control, que Exacto. Es lo que hablamos recién ese tema. Con respecto al tema de las probabilidades. Que por ejemplo hay muchas cosas que nosotros sí podemos controlar como traders, como personas que en el fondo a través del tiempo vamos identificando, pero también hay muchas cosas que a través de ese tiempo tampoco vamos a poder controlar, y por más que llevemos 5, 8, 10 años haciendo trading, esas cosas aún así siento yo que tampoco las vamos a poder controlar, que es lo que por ejemplo menciona mucho Mark Douglas, que es el tema de las probabilidades, de tener las probabilidades siempre a tu favor. O sea, por más que uno busque tener las probabilidades a tu favor, o uno intente tener las probabilidades a favor, van a haber factores que, por más que uno haga todo el trabajo de querer poner esas probabilidades a tu favor, van a haber otros factores que van a estar fuera de ese control, ¿cachai? Que básicamente ahí ya viene siendo un tema de, como dices tú, que comparto eso como un tema ya relacionado también con el ego, del sentimiento de uno como persona también de querer tener toda la situación bajo control para sentir que tiene un dominio de la situación, digamos, y
yo creo que también es totalmente natural también del ser humano, de querer tener todo controlado, de tener todo bajo control, para que al momento de tener todo controlado se produzca quizá una situación positiva. Pero acá ya estamos en un entorno en el trading que justamente se producen ciertas diferencias, digamos, en el tema donde tenemos que empezar a convivir con esa incertidumbre, como tú dijiste, con cosas que ya netamente no podemos controlar. Y ese Exacto. es un punto de bifurcación que ya uno como trader tiene que empezar a trabajar. Exacto. Por ejemplo, situaciones en particular, así, anécdotas quizás que te acuerdes de respecto a eso. Anécdotas que te hayan sucedido, te hayan pasado, donde en cierto momento te frustraste mucho o te enojaste contigo mismo, donde dijiste, ¿sabéis qué? La cagué. Literalmente la cagué. Donde quisiste quizás, no sé, controlar en exceso ciertas situaciones, metiste la pata y cometiste algún error. ¿Te acuerdas de alguna anécdota que puedas compartir? Sí, todos aquellos que hemos pasado por este desierto de la rentabilidad. La típica anécdota es querer tener la razón, lo que te contaba hace un rato, de que yo creo que el precio va a subir. Y ahí es donde con un mal psicotrading o gestión de las emociones o simplemente un no respetar tu plan de trading, ya te puede llevar a sobrelotearte, a sobreoperar y decir, no, si con esta ahora la pego, con esta la pego, con esta la pego. Y después todo controlado por una emoción. Y después cuando ya pasa, te das cuenta de que ahí literal la cagué. Claro. Pues todo esto me lo pude haber evitado, todo esto me lo pude haber ahorrado. Una anécdota particular, que en una operación retrocedí 1 mes y medio de trading en mi inicio. Entonces eso quizá ahora yo ya lo veo con mucho más calma, me río un poco del asunto, pero en ese momento yo me sentí mal, no dejaba de pensar en eso todo el día, más que nada. Pero yo creo que eso es una de las cosas que más me ha marcado, el tema de uno mismo autosabotearse. Claro. Incluso Por ejemplo, teniendo clara toda la teoría de la gestión de riesgo y aún así no aplicarla. claro, es que ese es el tema, o sea, yo creo que la mayoría la teoría la tiene muy clara, o sea, lo que tiene que hacer está muy claro, pero por algún motivo al momento de se tienden a suceder ciertas cosas, perdón, tienden a suceder ciertas cosas que al fin y al cabo, bueno, decir cómo lo hice en el momento, y después quizás revisando decir, ya sabéis que no sé, por X motivo estaba distraído, tuve un problema en la casa y claro, me llevó por ese camino quizás. Por ejemplo, yo en mi caso me pasó algo similar contigo, que fue el segundo examen de fondeo que hice hace como antes o sea, después de MyForexFan, que fue la primera empresa que logré fondearme hace un tiempo. Me pasó algo similar, en el sentido de que llevaba como un 7%, casi llegando a la meta del 8%, y, Claro. y fue como logré ese 7% en ese día. Yo tenía más que claro que tranquilamente voy a dejar la cuenta ahí, mañana otro día, y comenzaba nuevamente otro día, y como que me surgió un segundo Pablo que me dijo, te queda 1%, termínalo hoy día, ¿cachai? Y abrí una operación. Te dijo, opera o moriré. Exacto, opera hoy o nunca. Y bueno, abrí esa operación y lamentablemente terminó en negativo. Perdí un 1% y después, claro, yo creo que algo que le pasa a la mayoría por querer recuperar ese 1%, otra operación, al final terminé el día perdiendo un 2%. También fue como es como esa sensación básicamente de decir, lo sé, pero ¿por qué lo hago? Lo sé, pero ¿por qué lo hago si tengo claro que no tengo que hacerlo? Exacto. Y una de las cositas que me ayudó, digamos, también para ese tema que hemos conversado ahora, es un libro que se llama Tu propio coach de trading. Es un libro súper largo, pero son de 100 lecciones. O sea, muy buen libro. Muy buen dato, lo voy a anotar acá. No, ese no lo he leído. Es un libro que netamente... ¿Cómo se llama?
Tu propio coach de trading. Que Buenísimo. básicamente es un libro que va enfocado a que tú te conviertas en tu propio coach de trading, tú como persona, ¿cachai? Entonces, en base a lo que hablábamos recién, por ejemplo, de esa situación que tú comentabas que te había sucedido, ya después uno con el tiempo, una semana, unos días después, con la mente más fría, tú, por ejemplo, puedes decir cómo o qué me llevó a eso, o sea, qué fue lo que puedo sacar como lección de esa situación. No Claro. sé, por ejemplo, en tu caso, qué en esa situación en particular, si es que te acuerdas, qué pepita de oro o qué te pudiste llevar de eso, porque en el momento te dolió, pero me imagino que de ahí Sí. sacaste algo, extraíste algo, una lección, digamos, que te ayudó para seguir avanzando. Sí, bueno, yo creo que tanto esa situación en particular como todo lo que ha sido el proceso hasta alcanzar la rentabilidad o bien un resultado consistente va de la mano en más que nada en aceptar como todo lo que hablábamos anteriormente de la incertidumbre, de trabajar la disciplina, que ya esto más que nada ya va fuera del trading, es un tema netamente de psicología o mentalidad, netamente relacionado con la disciplina, el autocontrol, los hábitos, ya que mucho se dice también de que como estás en tu vida cotidiana o en tu vida personal, vas a estar en el trading. Si estás ansioso o pasando por una etapa de ansiedad por a veces motivo, eso se va a traducir en un trading ansioso y así. Entonces yo el recuento que hago hacia el pasado de esos resultados era más que nada de estar netamente enfocado en el resultado. Y saltarme por completamente el proceso o el concepto de proceso, de entender cuál es la importancia de asumir el proceso. O sea, claro, quiero decir que si te enfocas mucho en el resultado, simplemente lo estás persiguiendo, pero no te estás enfocando en crecer cada día más, en crecer en ese 1%, en cómo mejoré o cómo puedo mejorar mi operativa. O si esta vez tocó perder, cuál es el motivo, dejar registro de eso, entender cómo estuvo mi emoción en tal día. Si ese día me sentí de tal manera, en pre-trading me sentía de esta manera, posterior al trading cómo me sentí. Pero más que nada, esto ya es tema que va sobre el trading, o sea, un tema más que nada de mentalidad, de psicología o psicotrading, como lo llaman algunos. Claro. Pero en mi caso personal, yo vine a dar clic por un tema muy personal, familiar, que me hizo darme cuenta de que de cómo estaba parado en la vida. Tuvimos la noticia, pero a esta altura ya está todo solucionado, de que mi madre tuvo cáncer y se lo lograron sacar. Todo eso resultó bien, hoy en día ya ella se encuentra súper bien, pero yo encuentro que eso en mi vida hizo un clic de tal manera de que me remeció y me dijo, ¿dónde estás? ¿En qué estás? Aterrizó todo y lo vino a enfocar de una manera como mucho más a confiar en el proceso, porque es importante también confiar en el proceso en que uno se encuentra. Claro. Entonces, por otro lado, también valorar el tiempo, que es lo que hablábamos en un principio de por qué estás tú o estoy yo en el trading. Claro. ¿Por qué lo estoy haciendo? Claro. Y aparte también, ahí como resumiendo lo que acabas de comentar, es como también, de cierta forma, identificar primero que todo tú personalmente dónde te encuentras. Porque, claro, a veces uno ve o se tiende a comparar inconscientemente con muchas personas. Sí, y eso claro, pasa mucho por las redes sociales. Uno ve que yo estoy acá y uno ve una persona que está por acá arriba. Entonces, normalmente la gente dice, ¿cómo llego de acá hasta acá? Son como 100 peldaños de diferencia. Entonces, claro. Tienden como a saltarse muchas etapas, tienden como a querer perseguir ese resultado. Y realmente, como hemos hablado recién, no es que sea una verdad absoluta, pero es una forma de interpretarlo y obviamente puede ayudar para que alguien también lo vea de una forma similar.
de que primero es como ir identificando el proceso en el cual tú te encuentras como persona y también ser súper sincero Exacto, contigo mismo. Contigo eso. mismo, o sea, por ejemplo, lo que tú decías, o sea, si por ejemplo llevo un año haciendo trading o estudiando trading, pero ha sido un año que quizás he estado muy a la deriva, haciendo las cosas a medias, no a medias, pero con Sin un plan de trading, sin tener tu estrategia probada realmente con resultados medidos, sin hacer backtesting, que claro, eso son cosas partes del proceso también. claro, y después llega un momento que quizás tú identificas dónde te encuentras y tú dices, vale, o sea, entiendo el proceso, quizás entiendo que el proceso va a conllevar estar constantemente, no que las pérdidas se excluyan del proceso, sino que las pérdidas van a estar presentes, las caídas, el equivocarme, el aprender, todo ese proceso que conllevan, o sea, todo ese globo que conlleva un proceso va a estar presente. Entonces, hasta el día de hoy, por ejemplo, ya por ejemplo, si el día de mañana tú te fondeas con 100.000, el día de mañana te quieres fondear con 200.000 y así quieres seguir escalando porque también hay gente que te inspira también a seguir subiendo esos niveles. Por más Exacto. que alguien te diga, no, en 3 meses tú puedes llegar a 400.000, por ejemplo, en una empresa, por más que alguien te diga eso, tú vas a ir quemando tus propios procesos en ese momento. O sea, por ejemplo, tú te fondeas con 50.000, quizás nunca has gestionado 50.000 y resulta que necesitas, por ejemplo, 6 meses gestionar esa cuenta de 50.000 porque necesitas adaptarte. Y después recién pasar a la de 100.000 y recién pasar a la de 200. Entonces, cada persona es independiente y quizás el de al lado pasó de una cuenta de 10 a 400 en 2 meses, pero él lo hizo. Ujú. No necesariamente significa que tú tengas que hacerlo de la misma forma. Exacto. Una de las cosas que también, ya enfocándolo un poco al trading en sí, yo empecé también con cuentas chicas. Entonces, Ya. por redes sociales se veía mucho de gente que doblaba las cuentas. O sea, si, no sé, por decir, inventarte, de $250 lo llevaba a $500 en una semana o en un mes, que eso significa un 100% de retorno de tu cuenta. O sea, Claro. es como que nosotros tuviéramos $100.000 y a la otra semana o el mes tuviéramos 200.000. Entonces, eso también un poco como que ensucia lo que es realmente el trading profesional, por así decirlo, de la manera, o el trading serio, que gestiona más el riesgo o que le da más importancia a la gestión de riesgo. Porque tú puedes tener una dosis de suerte, y puede que esa dosis de suerte sea en el corto plazo, que incluso puede ser un mes, 2 meses, 3 meses de buena suerte, pero eso a largo plazo no es sostenible. Claro. Y cuando tú entiendes eso, de ir sumando, no sé, un 1, un 2, un 5% mensual, que para algunos puede que sea poco, puede que 5% de una cuenta de $100 son $5, o sea, eh, no los quiero, pueden decir algunos, o es muy poco, pero si tú sacas la cuenta de un 5% de 100.000 ya son otro nivel de escala. Entonces cuando tú también logras entender eso, también el trading se vuelve más paciente, porque en el fondo te enfocas en desarrollar la habilidad más que en obtener el resultado que serían los dólares. Claro. De hecho, lo que hablábamos antes de comenzar la entrevista, el tema de también cómo tú estás operando actualmente. El hecho de que estás esperando tu entrada, de que, digamos, opera una operación a la semana, 2 operaciones a la semana. Claro, 1 o 2 Y, operaciones a la semana. y se asemeja mucho también a cómo yo personalmente hoy en día llevo mi trading. Yo he ido evolucionando un poquito en estos últimos 3 años, digamos, desde que postulé al primer examen de fondeo, porque yo pasé de hacer como swing, entre comillas, de ver temporalidades mensuales, semanales, a bajar todo a intradiario por el tema de las reglas de las empresas de fondeo. Claro. Y nunca me sentí cómodo, la verdad. Nunca me sentí cómodo, así como que igual me sentía forzado porque sentía que tampoco iba al 100% con mi personalidad de estar metido en temporalidades de 5 minutos, 3 minutos, para terminar tomando una entrada. Entonces, al día de hoy, volví a transicionar todo, digamos, a temporalidades un poquito más altas. Y eso también me ha permitido la posibilidad de, digamos, esperar esa entrada o ese momento justo para finalmente terminar tomando una operación. Y al día de hoy, digamos que yo he encontrado un sistema que va muy alineado con mi persona. Digamos, el tema de la paciencia, el tema de esperar una entrada no es algo que a mí personalmente me complique. Porque sé cómo es mi personalidad, o sea, yo sé que puedo Claro. sentarme y puedo esperar y si pasan 2-3 días sin operar, lo puedo hacer. Eh,
¿Cómo, digamos, se ha llevado, o cómo has llevado tú el hecho de llegar hasta ese punto de hoy en día donde tú dices, sabes que me siento cómodo con lo que estoy haciendo? Si antiguamente operaba de otra forma o venía operando Ujú. con otro estilo, ¿cómo, digamos, has transicionado hasta A el día de hoy? mí en mi operativa transicionó de swing, bueno, lo mismo en realidad. En un principio yo operaba más swing con temporalidad de 4 horas, diario, semanal. Y me gustaba, me sentía cómodo. Pero cuando empecé con el tema de las pruebas de fondeo, que si bien no fue hace mucho, fue este año en el fondo, Ya, ahí tuve que hacer ese cambio y adaptarme a esas reglas en realidad. Porque en el fondo las reglas las ponen las pruebas de fondeo y uno tiene que simplemente adaptar su estilo de trading a las reglas. claro. Pero eso en realidad yo creo que... Y tú tocaste un tema súper super clave, que es cómo se adapta el trading o cómo tú lo adaptas a tu estilo. Porque una persona se puede sentir cómodo haciendo scalping, puede sentirse cómodo entrando y saliendo súper rápido, y cada uno tendrá su propio argumento y es igual de válido que una persona que opera swing. Claro, de hecho, Y la clave está en mirar hacia adentro. sí, de hecho últimamente, o no sé si en algún momento te hiciste la pregunta o lo viste en algún lado, que normalmente se suele preguntar de qué estilo es mejor. ¿Es mejor el scalping? ¿Es mejor el intradiario? ¿Es mejor el swing? Sí, en Y algún momento me lo pregunté. la mejor respuesta, creo yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es el hecho de que hoy en día, digamos que quizás tú o yo no podría dar esa recomendación más certera. O sea, Ujú. como dijiste tú, lo esencial dentro de todo es como mirarse uno mismo y decir, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Y a partir de ahí empezar a tomar esa decisión de decir, me acomoda más el swing, me acomoda más el intradiario, me acomoda más el scalping. Porque, claro, hay gente que al estar metida en temporalidades muy bajas tiende a prácticamente disparar como loco para todos lados. De hecho, Claro. por ejemplo, era algo que a mí me tendía a aflorar muchas veces cuando trabajaba con temporalidades muy bajas, de que Ujú. me tendía a salir como ese impulso de querer operar más de la cuenta, de no sé, terminar ingresando 8 operaciones en una semana, siendo que en Ujú. swing yo venía operando con 2 a la semana, 1 a la semana, incluso en semanas no operaba nada. Entonces, yo creo que también nace a partir de ahí de empezar a conocerse uno como persona Exacto. y que llegue un punto en el que tú digas, ¿sabes qué? He probado esto, he probado esto y me acomoda quizá esto, va conmigo y me voy por este lado de forma, entre comillas, definitiva. Mm. Y bueno, y todo esto calza con el gran tema que estamos abordando, que es el proceso, o más que nada confiar en el proceso. Pero viene más de la mano cuando uno ya define su propio proceso. Porque primero, si tú no tienes definido cuál es tu proceso, o por lo menos cuál es tu plan, o cómo soy yo, mi forma de ser aplicado al trading, voy a estar dando vueltas sin saber cómo funciono o cómo me Claro. funciona mejor. Entonces, el gran tema de hoy en día que estamos tocando con Pablo es el proceso y confiar en el proceso. Pero si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra definición personal del proceso y del crecimiento en el que estamos, también se nos puede dificultar un poquito más. Claro, igual se puede, en el fondo, por ejemplo, un ejercicio que yo hago de forma regular, no es lo haga siempre, pero es como ir como reanotando a ver, es como volver a anotar, o por así decirlo, aterrizar muchas veces las cosas que normalmente yo quiero como persona, tanto en mi vida como en el Ujú. trading, ¿cachai? Porque muchas veces, claro, o sea, uno planea algo y dice, ya, me quiero ir por este lado, y lamentablemente o afortunadamente el Claro, trading te termina llevando por otro lado, ¿cachai? exacto, Por puede ser. situaciones que ya no sé, pues uno en su mente dice, no sé, este año quiero hacer esto, quiero lograr esto, y te das cuenta que vaya a la mitad del año y resulta que no estáis llegando quizás a ese lugar que queríais llegar en un principio. Entonces, algo que yo hago justamente con lo que tú comentabas recién es como cada cierto tiempo ir, no redefiniendo, pero ir como ajustando Mm. esa brújula, sabiendo dónde yo quiero ir, que es ese norte final, digamos, como un propósito, lo que hablamos al principio del capítulo, ese propósito mayor,
pero sabiendo que dentro de ese, o sea, este es el objetivo y dentro de ese camino quizá voy a tener que ir tomando pequeños caminos intermedios para finalmente terminar llegando a ese objetivo final. ¿Cómo es hoy en día tu relación, digamos, con las metas o con cosas así que normalmente cuando una persona emprende o alguien que nunca se ha dedicado, como es el caso de la mayoría de nosotros, suele ser también como algo difícil de llevar? O sea, como una persona que nunca se ha puesto metas se pone metas, o como una persona que nunca, digamos, de hecho, por ejemplo, en un momento un cabro me hizo una pregunta de cómo yo me pongo metas en el trading si el trading es tan... hay mucha incertidumbre en el trading. Claro. ¿Cómo gestiono eso? No sé si tú tienes, digamos, o en algún momento te has hecho esa pregunta con respecto a eso, a objetivos y trading. Bueno, la verdad es que uno tiene que sí o sí plantearse una meta que sirve como impulso, como motivación para luchar o, digamos, trabajar en ello. Como ir En el caso consiguiendo personal, etapas. claro, ir consiguiendo etapas. En el caso personal mío, suelo ponerme metas que están, si bien en un término medio, en un término no tan lejano, pero alcanzable, ni tampoco tan fácil. Y ante eso voy trazando una serie de hitos o pasos que diga ya, ok, logré esto que me acerca a mi meta. Claro. Y bueno, y eso más que nada, pero en el fondo las metas, como bien hablábamos, son personales, y yo te podría decir que, o por lo menos yo desconozco, si es que hay una fórmula o cómo lograr eso, porque a nadie nos enseñan a ponernos metas. De hecho, es un tema que se va descubriendo en el camino, en el proceso, o uno mismo lo va descubriendo de diferentes autores, tomando experiencia de otros traders, de otros autores, y ahí es donde también entra lo que es la mejora continua, de estar siempre estudiando, investigando, Claro. cosa de poder ir aplicando a nuestra forma de hacer trading. Claro, de hecho, más que nada estaba comentando esto porque, claro, o sea, estamos en un entorno donde de cierta forma partimos de cero en todo ámbito. O sea, es como la gran mayoría parte, por ejemplo, en tu caso estabas trabajando, yo en mi caso también estaba trabajando, vías totalmente normales en todo sentido. Y claro, llega un momento en el cual decidimos comenzar un negocio, un proyecto que quizá en un principio no lo vemos tanto como negocio, o quizás sí, pero de a poquito lo vamos estructurando a medida que vamos avanzando como ya algo más formal, un negocio más estructurado y todo eso. Pero algo que, por ejemplo, a mí me ha marcado mucho con respecto a lo que tú decías recién de la mejora continua, viene siendo la perspectiva. ¿Ya? O sea, la perspectiva que uno va tomando o que va consiguiendo a medida que uno va avanzando. ¿A qué me refiero con perspectiva? Por ejemplo, el hecho de que yo el día de hoy o el día de mañana tengo una visión con respecto al trading, sobre cómo quizás tener ciertos resultados, sobre cómo tener éxito en la vida. Y el día de mañana, por ejemplo, vienes tú, me comentas ciertas cosas y me entregas otra perspectiva de la vida, otra perspectiva del trading. Y ese cambio de perspectiva, digamos, es lo que a mí constantemente me mantiene en un crecimiento, o me mantiene, digamos, buscando distintos nortes. Entonces, la forma en que yo trato de llevar, digamos, todo lo que conlleva objetivos o cosas que me gustaría concretar de cierta forma, viene de la mano con estar, entre comillas, constantemente buscando distintas perspectivas en base a lo que yo estoy haciendo. Porque a veces claro, uno se y cierra rescatar mucho. lo mejor de esas diferencias. Claro, a veces uno se cierra mucho y cree que la opinión también personal es como la única, y después uno, claro, viendo otras personas o viendo otros procesos de otras personas, y también es el objetivo de esto, de la entrevista, es que a veces uno pueda decir, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo está bien, pero resulta que lo que está haciendo él me está entregando algo que puedo aplicar a lo que yo estoy haciendo. En el fondo, una visión distinta o otro punto de vista también a lo que actualmente hago. Esto viene de la mano con lo que respecta al crecimiento o el trabajo continuo, porque es una forma también de complementar o de nutrir lo que nosotros sabemos.
Y basta, como lo decías tú, con ver otra perspectiva que te la puede otorgar otra persona, en este caso nosotros acá conversando, o las diferentes entrevistas que podamos ver, o diferentes autores que podamos leer, escuchar, ya nos brindan otra perspectiva desde su experiencia, desde su vida, que si bien puede que no se adapte a la nuestra, pero algo de eso se puede rescatar y lo podemos adaptar, o si bien poner en prueba, así como se pone en prueba una estrategia, hacerle backtesting, también se puede poner en backtesting esos conocimientos o esos consejos que una persona te puede estar dando. Claro. Eso es lo interesante y lo bonito de querer estar siempre como modo aprendiz, de crecer siempre, de mejorar siempre un 1%. Eso es algo que también rescato de tu canal, Pablo, que está muy bueno. La mentalidad de crecimiento continuo. Eso es válido para todo tipo de ámbito, no solo en el trading, sino que en la vida en sí. El tema de los hábitos es súper fundamental. También me leí el libro de Hábitos Atómicos, muy buen libro. Pero más que nada vienen a darte el consejo. Tú puedes leer un libro, pero viene a ti a decirte, mira, esta información existe. Tú ves cómo la tomas, la dejas y se la aplicas y cómo la aplicas. Exacto. Al fin y al cabo te están dando esa visión de que quizás estás de una forma en tu vida, en lo que sea, y hay otra opción de quizás cambiar esa situación o de mejorar o de acercar también a lo que tú quieres. En el fondo te está entregando esa, como decíamos recién, esa perspectiva de decir, hay más opciones o hay más formas también de hacerlo. Claro. Y bueno, no solo desde el punto de vista de que el ego ya se la sabe toda, sino que desde el punto de vista de que esa persona está teniendo tales resultados que si bien para él le sirven, también me pueden servir a mí o los puedo adaptar a mi manera. Claro. Tanto como una estrategia también. Exacto. Bueno, estamos llegando casi al final. No sé si antes de despedirnos te gustaría recomendar algo, algún material, algo que te haya servido, gustado en algún momento. Porque, claro, hay gente que no sé que nos va a estar escuchando, gente que lleva tiempo en el trading, gente que está recién iniciando. Algo que quieras compartir, claro, digamos, con la gente que está viendo ahora. Sí, bueno, el principal concepto que me gustaría dejarles es que veamos todo lo que respecta al trading como un tema de estadística, mentalidad estadística, de probabilidades de que esto simplemente son resultados y nosotros les damos el carácter de positivo o negativo, que en el fondo simplemente es un resultado. En cambio, cuando tú piensas de manera estadísticamente, ya la perspectiva cambia. Y para eso, bueno, deben haber muchos libros y autores, pero en este caso me gustaría sugerir uno que se llama Trading al Día, no sé si lo ubicas, que en el fondo es un libro de alrededor de más de 200 capítulos, donde cada capítulo dura 2 planas. Yeah. Pero cada capítulo, cada día, te deja una lección. Y la gran tónica que aborda el libro es entender que es un proceso, que nosotros tenemos que pensar siempre en términos de probabilidades y ocuparla a nuestro favor, que en el fondo eso es. Y sumado a todo lo que conversamos hoy, en este día, eso más que nada, que confíen en su proceso, confíen en el proceso en donde se encuentren, así como yo también me encuentro confiando en el proceso en el que estoy y que los resultados que hemos tenido en el pasado no determinan nuestro futuro. Si bien están determinando nuestro presente actual, pero aquí estamos en un nuevo hoy, ahora, trabajando para un nuevo futuro. Exacto. Entonces no dejarse llevar por los resultados anteriores, que su resultado de su día anterior no afecte su trading del próximo día. Claro, y que ese sea el combustible para seguir con esa intención. Exacto. De seguir mejorando. Por eso el tema a abordar el día es confiar en el proceso. Así que los invito a todos a que confíen en el proceso en el que se encuentran, que es solo cosa de tiempo, de saber o de sentirse al menos de que estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que por ahí parte, eso es fundamental. Buenísimo. Pese a que hayan días ganadores como días perdedores, rachas positivas como rachas negativas,
así funciona esto. Claro. Bueno, muchachos, espero que este videito les haya gustado. Nada, agradecerte, Cristian, por tu tiempo, Un por el gusto. espacio. Y nada, espero que sea, digamos, un punto de partida para más adelante, si gustas también, puede grabar otra entrevista o otro podcast. Y espero que también te haya sentido Agradecido. súper cómodo. Nos estamos viendo. Súper, muchas gracias.